Reconocerán ahí ustedes el perfil de Felix Schuster. El grupo de epistemología de las ciencias sociales comenzó, digamos, con posterioridad a la liberación de la prisión de Schuster, pero yo puedo remontar un poco antes la presencia mía aquí en Sadaf. A mí, un profesor, yo estudié antropología, y tenía un profesor, Blas Alberti, que me habló, pertenecía a la misma agrupación política de Felix Schuster, que era de Izquierda Nacional, y que apreciaba muchísimo a Felix Schuster y pensaba que, digamos, que yo lo tenía que conocer, que se interesaba por cuestiones que a mí me interesaban, así que ya en el año 1975 me acerqué a Sadaf en ese contexto, ¿no? de la mano de Felix Schuster, que era una persona muy especial. Creo que muchos de ustedes lo conocieron, una persona muy inteligente, muy culta también, pero que se caracterizaba por un estilo muy afectuoso, muy altruista, muy calmo, era muy tranquilo, sincero, expresaba un gran respeto por la gente, preocupación también por los demás. Él lo tomaron preso en el 75, fue antes del golpe. Y bueno, y ahí hubo una interrupción de la relación con Schuster, no con Sadaf. Yo seguía viniendo aquí, pero el grupo en sí recién se consolidó cuando él salió de la cárcel y todavía podríamos decir que tomó una consolidación mayor a partir del año 84, ya con el regreso, digamos, de la democracia. Ahí se armó como grupo. Primero, quizá también porque yo no venía del campo de la filosofía, empecé a estudiar epistemología, hice un posgrado que Klimovsky dirigía en la Universidad de Belgrano, también en esa época, y después hice la famosa maestría de Sadaf del 82, recién en el 85, o en el 84, ya ahí también se me borra un poquitito el momento fundacional del grupo, empezamos a trabajar en este grupo, dedicados especialmente a la epistemología de las ciencias sociales, que queríamos abordar desde un punto de vista que combinara la investigación empírica, como yo misma. Y Félix en ese momento también era profesor en la carrera de Ciencias Antropológicas del grupo inicial, y quizá por impacto del primer momento siguió siendo así. El corazón del grupo era más bien de gente que venía del campo de la antropología y con mucha tradición de estudios de campo, ¿no? Entonces, nuestra, digamos, marca de ese momento era que nosotros estudiamos comunidades científicas. Después nos costaba un poco salir, ya que criticábamos la noción de comunidad, etcétera, pero tenía un poco, digamos, un sello de identidad, así que así quedamos, un poco como al principio, el grupo que estudiaba comunidades científicas en una perspectiva que era naturalista, podríamos decir, pero con formación, o con un intento de formación más seria en el campo de la filosofía de la ciencia, fundamentalmente, no tanto filosofía general. Y lo que queríamos era diferenciarnos un poco de las epistemologías de corte más normativista, y por un lado, y también de las teorías sociales, que eran en muchas de ellas muy dogmáticas, ¿no? Es como que había una especificidad en esa confluencia que propugnaba Félix. Así que nosotros comenzamos estudiando comunidades científicas, como les digo,
y empezamos a tener publicaciones. ¿Puedes pasar la siguiente? Ah, soy yo. Sí, me podría independizar, ¿no? Aquí ustedes ven un grupo, muchas mujeres. Ahí está Diana. A ver. Ahora se quedó la... Ahí estamos. Oh, esta silla es tuya. Bueno, comencé contando en mi grupo, primero homenaje a Félix, ¿no? Y aquí estamos, un grupo de muchas mujeres. Aquí teníamos también una invitada de Brasil, que también compartió algunas reuniones con el grupo de filosofía de la ciencia no social. Vino al grupo que en ese momento dirigía ya Cassini, aunque había sido el grupo de Klimovsky, ¿no? Con algunos invitados aquí en Salab, y lo que empezamos a hacer, digamos, junto con la formación doctoral de muchos de los miembros, de llevar adelante proyectos de investigación financiados, etc., es empezar a hacer publicaciones. La idea nuestra, como marca de grupo, era que, como les digo, en un principio estudiábamos comunidades científicas. Hoy ya la forma en que hablamos de nosotros mismos es que estudiamos formas de coproducción de conocimiento. Fuimos cambiando un poco porque la idea de comunidad era muy consensualista, etc. Pero como comprensión en principio de lo que hacíamos era bastante elocuente. Y bueno, empezamos a hacer distintos tipos de trabajo, algunos más conceptuales dentro de lo que es la investigación en epistemología de las ciencias sociales. Yo en varios grupos que escuché la trayectoria, se veía, por ejemplo, como muchos coordinadores de grupo, líderes, como Félix también, muchas veces había una mezcla de grupo de lectura, o sea, se traían las lecturas últimas, no sé, creo que fuimos los primeros que leímos el programa Fuerte, y nos fuimos, digamos, empapando de toda una bibliografía que era bastante conceptual, pero que rozaba mucho lo que eran formas novedosas de historiografía de la ciencia y de estudios sociales de la ciencia, lo que después se, digamos, consagró como un campo de los estudios sociales de la ciencia. Y tenemos, bueno, varios textos. El primero, aquí que lo pongo, no es un orden cronológico, pero bueno, tuvimos la suerte de poder homenajear a Félix en vida, con un volumen bastante generoso, casi 400 y pico de páginas, que compilamos con Verónica Tosi, que al margen nos ha mandado un saludo. Está con problemas, internada su madre, pero tendría que estar aquí, porque ella fue también muy importante en lo que es para Salab el desarrollo de epistemologías dedicadas a las ciencias humanas y sociales. Y allí, bueno, hay muchas discusiones que son netamente filosóficas, y también algunos avances en lo que es, ya les digo, el estudio de comunidades científicas, que también fue una diferencia de nuestro grupo, que no enfocamos solamente comunidades de científicos naturales, que era lo más común, también estudiar, qué sé yo, físicos, químicos, etcétera, sino que estudiamos bastante las prácticas, podríamos decir, de científicos sociales, ¿sí? Sacamos varios libros, cosas que tenían que ver con la interdisciplina, por ejemplo, o con estudios etnográficos sobre, por ejemplo, el enfoque del VIH-Sida, sobre rituales y distintas, digamos, experiencias que vivían familiares de desaparecidos. En fin, tenemos allí etnografías de la muerte, llamamos ese libro. El otro está todo dedicado a contextos interdisciplinarios, y de pronto entonces nos animamos ya cuando teníamos 3 libros que por suerte pudimos poner en la biblioteca virtual de Claxo, que eran coautores de este libro. O sea, ustedes han visto las dificultades y los costos que tienen las ediciones, y después el rédito un poco amargo que tiene, que el libro impreso circula poco, ¿no? Entonces, a nosotros esto de estar en una red latinoamericana
que tiene mucha difusión y que es muy consultada, como la de Clarkson, nos dio mucha fuerza, porque tenemos realmente muchas entradas y bajadas de esos libros, pero bueno, luego nos animamos a formar una colección que se llama Ciencia en Sociedad. Y hacíamos mucho hincapié en el en, ¿no? No era ciencia y sociedad, o sea, siempre quisimos ver muchas veces dice trabas sin costuras que hay, ¿no? Entre la producción científica propiamente dicha y el contexto social, y no como contexto, sino como algo que forma parte de la misma configuración de la producción de ciencia. Aquí tienen ustedes varios títulos, uno dedicado a las famosas comunidades científicas, en el principio fue de físicos nucleares de Argentina, todo lo que rodeó la creación de la CONEA, por ejemplo, y los grandes proyectos de física nuclear del periodo peronista histórico, que después todavía incluso lucen bastante ya con el periodo desarrollista, porque ya hay una capacidad de exportación de, por ejemplo, un ciclotrón y este tipo de capacidades, digamos, técnicas y científicas grandes de Argentina en pocos años. Eso es del 58 ya. Y bueno, ¿qué implicó ese plantear algo que parecía utópico en algún momento, muy, digamos, apoyado por un Estado que quería una cierta autonomía energética, y lo nuclear ahí figuraba como un desarrollo estratégico? Después algo que es en la colección María Martini, tampoco, digamos, está estrictamente en nuestro equipo, pero siempre tuvimos más diálogos, quizá en las formas también de combinación con lo que es la vida universitaria, algo que podríamos volver a ver, que hay una actividad de SADAF que está muy imbricada con lo que ocurre en otras instituciones, sea la universidad, el CONICET, la necesidad y el valor, ¿no? de producir una obra que plasme en titulaciones y en textos y en libros. Esta colección está diferenciada porque esta está toda, digamos, en principio estaba dedicada a obras no de compilación, sino que fueran textos únicos. Bueno, lo de María Martini tomó toda la obra de Shaping, que habla de la ciencia y sus límites. Ahí también, digamos, es un estudio que es, por un lado, está centrado en una producción historiográfica de historia de la ciencia especial, y tiene toda la batería, diríamos, de análisis epistemológico más contemporáneo al lado, aplicado a eso. Después, en Ciencia Pulmón, se hizo todo un estudio, esto también es un volumen bastante grueso, sobre el desarrollo de la biotecnología en Argentina. Estamos preparando uno también, ahora va a salir en breve, que es la trayectoria del Instituto Malbrán, sobre todo alrededor del momento en que se desmembra el Malbrán en el 63 y se termina echando a su director, que era Piroski en ese momento, muy amigo de Klimovsky. Todos, siempre me hace reír porque los que estaban en contra de este grupo, que era muy cientificista, podríamos decir, frente a gente que tenía un enfoque más clínico y que no quería tanto el full time, etc. Toda una reestructuración institucional que terminó perdiendo Piroski. Decía, no hay nadie con un apellido mejor, había un poquito de antisemitismo también, ¿no? Solamente Rolando García tenía un mejor apellido. Bueno, entonces, y que termina con otro expulsado de la Argentina, Milstein. Es un dolor para la Argentina porque es el momento en que se va Milstein, sabiendo el trayecto después glorioso que tuvo en otro país, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, digamos, tenemos toda una línea que tiene que ver con biólogos moleculares. Esperamos que pronto salga este libro sobre el Malbrán también. Y el último, ya un poco más variado y muy voluminoso. Aquí la compiladora, parte del grupo, la habrán visto en la foto, que la voy a dejar que ella hable también.
sobre lo que fueron los orígenes de la antropología en Argentina, cuando todavía los personajes que tratamos ahí, hasta ven uno que está puesto prisionero, ni siquiera eran antropólogos, ¿no? Había viajeros, había paisajistas, y este es un volumen que es muy importante en el sentido de la cantidad de contribuciones que hay, y también fue muy importante para nosotros porque tenemos una visión colaborativa del trabajo científico, comunitaria, podríamos decir, y entonces siempre decimos que este es un libro federal porque logramos pasar por encima de diferencias de muchos grupos que, por lo menos a nivel de sus directores, estaban peleados. Todo lo que fueron jóvenes colaboraron un montón y unimos bastantes cosas, así que los invito a ver la colección que está toda en Claxo, si ustedes quieren, se bajan los libros. Y después, nuestro equipo ha tenido, como es medio grande ya, en el sentido de que hay muchos miembros y todos han ido haciendo también sus carreras, su vida, hemos tenido también la posibilidad de incidir de alguna manera en lo que son testimonios de la producción científica que son importantes, por ejemplo, en contextos jurídicos, que tienen que ver con algo científico también. Por ejemplo, en este caso, trabajo de nuestro equipo fue importante. Bueno, acá es un grafiquito que nos gusta, porque empezamos a estudiar redes de conocimiento y las redes que eran del pasado, pero también del presente, porque hay toda una historia de conexión de instituciones científicas y científicos sueltos, etcétera, que nosotros hemos tratado de rastrear en el pasado, por ejemplo, en ese último libro que es de fines del siglo XIX, principios del XX, que es muy constitucional de la antropología en Argentina, y bueno, y redes del presente, que también es parte de los estudios que hacemos. Yo estudio, por ejemplo, redes interdisciplinarias y intersectoriales y de todo alrededor de la investigación del clima. Y bueno, y ahora sí, lo que les decía recién, por ejemplo, algún tipo de trabajo que nosotros hemos hecho, viendo, por ejemplo, cómo se articula el trabajo de archivos propiamente científicos con los archivos orales, con las entrevistas que son más típicas de los antropólogos. Tuvimos una sorpresa, que es que parte de nuestro trabajo fue usado de manera esencial en el juicio por la memoria en la masacre de Napalpí. Pero como Elena fue, digamos, protagonista, quiero que ahora ella hable. Bueno, un poco en esta línea, ¿no?, de lo que Cecilia venía diciendo, ¿no?, de pensarnos en los últimos tiempos también en la línea de estos libros, ¿no?, como ciencia en sociedad. Esto igual fue un poco una sorpresa. Veníamos trabajando en el equipo, yo en lo personal también, pero también con Cecilia, desde ya hacía muchos años, sobre temas vinculados a la masacre de Napalpí, y bueno, tuvimos la oportunidad que la Fiscalía nos invitara, ya hace muchos años nos convocara en realidad a ayudar en la investigación previa al juicio, a la investigación de oficio, ¿no?, a que se tomaran nuestras investigaciones y fueran incorporadas. Y allá por el 2018, como parte de un libro que pronto va a salir, pero que viene con algunas demoras, también nos tocó, junto con Cecilia, pudimos entrevistarlo a Juan Chico, que era un historiador y un referente de la causa por esta masacre. Bueno, para sumar esa entrevista también, esas palabras, digamos, que siempre tan lúcidas, ¿no?, a este libro. Y cuando llega el momento del juicio, que fue un juicio que ya estaba para hacerse un tiempito antes de que empezara la pandemia, bueno, con la pandemia se demoró. Juan muy penosamente fallece por COVID, y ahí nos cuenta uno de los fiscales, Diego Vilay, que es en realidad también uno de los
promotores de este juicio, que Juan nunca había dado su testimonio en la fiscalía. O sea, él era un poco quien nos fue convocando a todos los investigadores que participamos, quien generó una reunión, pero nunca había ido a dar su testimonio. Y que estaban realizando entrevistas y materiales en donde se lo viera a él, ¿no? Y que se pudiera usar a modo de su testimonio. Bueno, y en ese marco con Cecilia le compartimos el bruto, digamos, en el juicio se ve como la parte bruta, ¿no? Sí, ven ahí son dos pantallas. Nosotros filmamos la entrevista en dos, era para nosotros. No es en mi casa. Entonces filmamos con dos cámaras, pero la fiscalía quiso el crudo, no quería la entrevista editada. Fue el testimonio, digamos, que abre el juicio en el primer día, y la verdad que fue una sorpresa, porque también ese día nosotros se lo habíamos dado, pero sabíamos que estaban analizando también, nosotros no sabíamos que iban a usar ese material, por ahí para quienes no saben, porque el espacio antropológico es bastante conocido, pero por fuera la masacre de Nahualpí fue una masacre que ocurrió contra los pueblos Com y Mocoech cerca, en unas zonas cerca, unas zonas de resistencia en 1924, y este juicio es un juicio, digamos, histórico para Argentina y para el mundo, porque es uno de los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad, pero crímenes cometidos contra pueblos originarios, ¿no? Y también al final de la sentencia se leyó en Com, se leyó en Mocoy, ¿no? No son lenguas que nosotros, que se escuchan en la televisión pública, bueno, de esa manera. Bueno, después a mí me tocó dar el testimonio, pero bueno, es el equipo, ¿no? Es el trabajo de todo el equipo, el que un poco se pone de manifiesto acá, y un aporte, bueno, a otros espacios que por ahí no son los espacios, como mencionaba antes Cecilia, universitarios, académicos o científicos. Y bueno, nada más, quizá por todo lo que escuché las otras veces, de cómo te cooptaron a vos para pasarte a Saddam, etc. Nuestro grupo, en realidad, por ahí le pasa a otros, no tienen muy resuelta su vinculación. Estamos siempre en los dos lados, quizá, incluso cuando estaba Félix, por ejemplo, en el momento de mayor desarrollo del equipo, por ahí era decano, secretario de investigación de UBA, tampoco queríamos trasladarnos aquí. Nosotros tenemos un poco esa doble identidad no resuelta, no sé si sería el caso híbrido, ¿no? Entonces acá nos ven en espacios ya con algunos muchachos también, que no somos todas chicas todo el tiempo, ¿no? Algunos espacios de la UBA. Bueno, y ese es nuestro grupo. ¿Lo tienen? No. Bueno, pido disculpas por haber llegado un poco tarde, pero el trabajo cerca del obelisco y es difícil para el país. ¿Por qué no nos enteramos? Bueno, fue un viajón, porque de estos 50 años de Saddam, fue un viajón interior, quiero decir, pensar un poquito los antecedentes de la epistemología feminista, en particular de la filosofía feminista, y en particular de la epistemología feminista. Con Cecilia ingresamos más o menos al mismo tiempo, Saddam en el 75 ingresamos, 76 obtuvimos nuestra primera designación como adherentes, después en el 81 como asociadas, y luego en el 91 se hizo una gran convocatoria de plenarios y plenarias, y allí obtuvimos nuestra condición plenaria. Cuando obtuve mi condición plenaria hice una carta a la comisión directiva relatando cuáles habían sido estos orígenes de la filosofía feminista que fueron en esta asociación. Fueron en el año 86, en que vino una filósofa argentina, pero que hace muchos años vivía en Estados Unidos, María Lugones, y venía a concursar una materia, venía a concursar ética. Se habían reabierto desde los años 60, no había habido concursos en las universidades, pero con el retorno de la democracia se abrieron los concursos. Ella venía a concursar ética, se presentó como una filósofa
lesbiana, anarquista y feminista. No tengo que decir que perdió el concurso, no lo ganó. Su idea era volver a Argentina, donde tenía parte de su familia, y trabajar, como le pasó a mucha gente que emigró y que en algún momento de su vida quería vivir una parte en Argentina y otra parte en su país, donde tenía su trabajo. En el caso de ella, en una universidad norteamericana, habían formado en Estados Unidos una sociedad de mujeres en filosofía, SWIFT, y propuso, porque ella tenía formación analítica, mandó una carta cuando iba a viajar diciendo que quería dar una conferencia en SADAP, conocer la institución, porque era su formación, y dar una conferencia sobre filosofía feminista. Esa conferencia fue en 1986 y ocurrió algo muy extraño, y es que nos convocamos muchas personas, muchas mujeres, todas mujeres éramos, en esa conferencia que no sabíamos que a las otras les interesaba el feminismo. La mayoría estábamos en la Universidad de Buenos Aires, pero fue una sorpresa esa convocatoria, ese grupo. Y María Lugones, que era una persona extremadamente generosa, nos propuso hacer, mientras estaba en Buenos Aires, un pequeño grupo de estudio, trajo mucha bibliografía, fotocopias, por supuesto, acá recién empezaban a llegar algunas cosas. Hicimos un pequeño grupo de estudio acá en SADAP con esa bibliografía, y ella nos impulsó a armar una asociación de mujeres en filosofía y también a hacer un congreso, porque había habido un primer congreso internacional de filosofía feminista en Estados Unidos, hacer uno en Buenos Aires. Armamos esa asociación de mujeres en filosofía, AMEF, y también en esa asociación se pensó se dividió, digamos, la comisión directiva en dos actividades. Una era armar el Congreso de Filosofía Feminista, cosa que asumimos Clara Kushner y yo, y el resto iba a trabajar en una revista que ya había salido el primer número. La revista se llama Hiparquia. Hiparquia es una filósofa cínica, creo que es la única que figura en los fragmentos de Diógenes Laercio, la única mujer que figura allí, es una filósofa. Y entonces consideraron, sobre todo Marita Santa Cruz y María Luisa Femenías, que trabajaban en filosofía antigua, que ese era un buen nombre. Era una filósofa muy, muy contestataria y graciosa, ¿no? Pero que traían Diógenes Laercio para eso. Entonces, bueno, algunas iban a dedicar el segundo número de la revista, y Clara y yo, que ya pertenecíamos ambas a SADAF, y tengo que decir que en los seminarios que yo venía haciendo, que eran sobre epistemología, bueno, con la avidez, porque la universidad estaba prácticamente vaciada, la avidez que teníamos para hacer todo lo que había acá, ¿no? Entonces, filosofía práctica, filosofía del lenguaje, filosofía política. En filosofía política, sobre todo, compartíamos el seminario con Clara Kushner, y ella tenía ya una visión, una crítica feminista de la filosofía política, y me fue como instigando alguna visión, alguna bibliografía que no era la que usábamos en el seminario, que era una bibliografía muy analítica, para comenzar a pensar críticamente estos temas. Entonces con Clara inmediatamente hicimos un equipo de trabajo, las dos éramos en SADAF, teníamos esa voluntad de praxis política que tiene el feminismo, que no es lo mismo que mujeres en filosofía, que son mujeres que hacen filosofía en la orientación que fuere y trabajan profesionalmente. Pero esa diferencia entre mujeres que hacen filosofía y filosofía feminista es una diferencia que terminó partiendo la Asociación de Mujeres en Filosofía cuando terminó ese congreso internacional, que finalmente lo hicimos con Clara durante 2 años. Nos reunimos en SADAF una vez por semana, escribíamos cartas, las mandábamos con estampillas, porque hay que ver que era una época, en los 80, donde todavía no teníamos computadoras ni había determinado tipo de facilidades para la comunicación, y lo que teníamos que decir en esas cartas es: tenemos mucho entusiasmo, pero no tenemos un peso, no podemos ni pagar alojamiento ni viajes, solamente decirles que en el sur del mundo hay un grupo que tiene ganas de discutir filosofía feminista. Esto con el apoyo de María Lugones, que había prometido agitar en Estados Unidos. Bueno, finalmente vinieron filósofas de 14 países, fue una cosa muy impactante, estábamos muy felices con Clara, pero luego esto, bueno, terminó en una ruptura. Luego de ese Congreso Internacional de Filosofía, bueno, yo creo que el año 89 fue un año sumamente exitoso. Se hizo ese congreso, pero también se presentó desde AMEF 2 proyectos.
Los dos proyectos se presentaron, uno al CONICET y otro a la Universidad de Buenos Aires. Fueron los primeros proyectos en la historia intelectual en la cual la palabra género figuraba como tema del proyecto. Los proyectos se llamaban el género y razón, y en la facultad lo llamaban trapos y sesos, ¿no? Que era una manera de pensar qué quería decir eso de género y razón. Se ganaron los dos proyectos, el del CONICET y el de la universidad, incluso el del CONICET fue el que estuvo mejor rankeado de todos los proyectos de filosofía que se presentaron ese año. Fue sorprendente. Fue sorprendente el éxito y fue también un aliento para pensar actividades en la facultad y para mí también en SADAF. En SADAF hicimos dos seminarios. Un seminario que se llamaba Marco Teórico del Feminismo Filosófico Contemporáneo, que para mí fue importante porque fue el primer seminario, fue en 1990, el primer seminario que se hacía de filosofía feminista, acá en SADAF. Vino mucha gente con la que después no tuvimos vínculo, pero lo interesante es que estaba entre otras Marcela Rodríguez, una abogada, parte del grupo de Nino. Los Nino Boys incluyan a Marcela Rodríguez en sus conclusiones. Ella fue diputada después durante 12 años, trabaja ahora en la Defensoría Pública de la Nación, con un programa sobre trata de personas, una feminista, purista feminista súper comprometida. Con ella, en la puerta de SADAF, dijimos, tenemos que pensar cómo definir el feminismo. E hicimos ahí, yendo y viniendo, la definición que uso desde entonces, y que ya he circulado, y es Vox Populi, y es de todo el mundo, de pensar el feminismo como, como la aceptación de tres, es un modo analítico quizás de definirlo, pero la aceptación de tres enunciados, un enunciado descriptivo que habla de la situación, de cómo en todas las sociedades las mujeres, en todos los indicadores sociales están peor que los varones. Hola, es un enunciado prescriptivo o valorativo que dice que eso está mal que sea así, no corresponde, no es justo. Y un enunciado práctico que dice, voy a comprometerme a no reproducir esa desigualdad. Y si puedo, a revertirla, pero al menos a no reproducirla. Esto, por un lado, tiene la ventaja de que no describe de manera hormonal el feminismo, lo cual ahora vuelve a ser relevante. Yo creí que eso se había pasado, pero vuelve a ser relevante. La otra ventaja es que define el feminismo a través de las acciones de cualquier sujeto que se compromete y también explica, en cierto modo, por qué a los varones les cuesta más ser feministas que a las mujeres, porque no reproducir las desigualdades ya es un desafío, estar vigilando sus propios privilegios, intervenir para revertir esa desigualdad muchas veces tiene un castigo de sus pares varones bastante severo, todavía ahora, de modo que renunciar a los privilegios y desafiar al colectivo masculino es algo todavía ahora bastante costoso. Entonces explica también estas diferencias. No es que los varones no puedan ser feministas, pero les da un poquito más de trabajo. También explica el hecho de que si alguien no hace nada, los varones siguen teniendo privilegios, y esto también es SADAF, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, lo discutiremos en otro momento. El proyecto de investigación, entonces, en el 89, la revista Hiparquia, el seminario que hicimos acá en SADAF, un seminario sobre racionalidad, ética y ciencia, que tenía una perspectiva feminista, y hoy ocurrió una división en la cual se decidió en AMEF que ya las reuniones no iban a ser en SADAF. SADAF había sido extraordinariamente hospitalaria, tanto con la conferencia, con el seminario, con distribuir la bibliografía, con dar facilidades para la organización, etc. Pero no se quería confundir la orientación analítica en filosofía con la filosofía feminista, entonces para poder separar eso se decidió que ya no se iban a hacer acá las reuniones. Después de ese congreso, Clara Kluge fue expulsada de AMEF y yo fui expulsada poco después, en el año 91. Luego de ese proyecto de investigación, que fue del 88 al 90, este proyecto de Género y Razón, presentamos también en el 89 en el Congreso Interamericano de Filosofía que se hizo en la Facultad de Derecho en Buenos Aires. Yo presenté una ponencia personal sobre género y razón y presentamos una mesa, problemas nociológicos y epistemológicos de la filosofía feminista. Y creo que eso entonces también nos dio una proyección para otros países de América Latina, proyección que se extendió muy rápidamente y que pudimos concretar también en el Congreso. A partir del 90 entonces voy a ser autorreferencial porque ya no había una organización, ni había en SADAF
un equipo, sino que fui haciendo de manera bastante solitaria mi propia carrera. Una de las cosas que hice fue redactar otro proyecto, porque ya no me incluyeron en el segundo proyecto de Género y Razón, hubo una extensión, pero ya no fui incluida, se llamaba Género y Razón, examen de la controversia en el feminismo filosófico contemporáneo. Yo presenté otro que se llamaba Ciencia y Éticas de la Teoría de Género, con la amabilísima y solidaria dirección de Gladys Palau. Yo no podía dirigir porque no era todavía adjunta, pero ella me ofreció ser ella directora y yo codirectora, y entonces armamos ese proyecto. Gladys Palau después no pudo seguir apoyándome, fue advertida de no darme nuevamente apoyo para presentar otro proyecto en la UBA, por lo cual no seguí presentando proyectos UBACID, hasta que se formuló el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, y ahí sí, creo que desde el año 96, dirigimos con Dora Barrancos, porque éramos las dos únicas que teníamos antecedentes como una cátedra concursada y doctorado, prácticamente hasta este último año 2021, que yo ya me retiré de la dirección de proyectos. Quiero contar algo en relación también con SADAF, que son las exposiciones en seminarios de SADAF. Y acá, así como Cecilia recordó a Félix, yo voy a recordar a Gregorio Klimovsky, de quien el 18 de noviembre se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y lo voy a recordar porque yo les voy a simplemente mencionar los títulos de las ponencias que sistemáticamente fui haciendo en SADAF, insisto, de una manera solitaria, no había equipo, ni había respaldo de ninguna índole, más bien hostilidades, pero siempre lo que ocurría era que Gregorio tenía un sillón, que ahora no sé qué pasó. Está adelante, allá, es el sillón de Gregorio. Por favor. Gregorio tenía un sillón que era el sillón del patriarca, no te fueras alguna vez, Fleischmann se sentó por horror en ese sillón y fuimos a advertirle rápidamente que no se le ocurra que se levante porque era radioactivo, ¿no? El sillón solo alojaba, Klimovsky reconocía, no sé cómo, reconocía a Klimovsky. Bueno, Klimovsky se sentaba en ese sillón y todas las veces escuchaba con paciencia y levantaba la mano apenas terminaba la conferencia de todos los temas que yo les voy a mencionar y decía: su exposición me recuerda la física alemana. Es decir, me decía mucho antes de que esto se estilaba, me decía feminazi, pero me decía mucho antes de que esta palabra tomara, ¿no? Bueno, en el 91 hice una exposición sobre epistemología y teoría de género, en el coloquio de Nociología y Filosofía de la Historia de la Ciencia y la Tecnología, que hubo acá. En el 92, la mujer es un animal irracional, en el coloquio Bariloche de Filosofía, que también estuvo organizado por la Fundación Bariloche y SADAF. En el 92, Epistemología feminista, la segunda herida epistémica, en el coloquio de Nociología y Filosofía de la Ciencia y la Técnica de SADAF. En el 93, Taxonomía y Política Sexual. En el 94, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. En el 95, El sexo oculto de la ciencia. En el 97, Descripción y prescripción en la filosofía feminista de la ciencia. Y en el 98, Metáforas sexuales en la ciencia. Todas esas ponencias fueron seguidas por el chiste de Klimovsky. Su ponencia me recuerda a la filosofía alemana. Y lo amo. Desde el año 94, en que se crea la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, cuya presidente soy la presidenta del CONICET, Ana Franchi, yo entré poco después en función pública. Sobre la función pública tengo que decir lo mismo que dije, hace unos días recibí un doctorado honoris causa en una universidad en Valencia. Y dije lo mismo, en algún momento me llamaron para decirme, queremos que seas defensora del pueblo, y yo pregunté por qué. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, no tenía nada que ver con ni con partidos políticos, ni con nada de la función pública, no estaba en mi horizonte, y me dijeron por tu trayectoria. Y yo pensé que en algún momento todas las cosas que se hacen mal, a contramano, por error, por necedad, por terquedad, si uno persevera, es una trayectoria. Leído desde otra persona, y mira esta persona todo lo que hizo. Leído desde adentro, algún día escribiré mis memorias y contaré con nombre y apellido cuáles fueron estas personas y estas barreras, pero no fue precisamente una trayectoria, era como
Pero esa trayectoria entonces implicó que yo entrara en función pública, fui defensora del pueblo, fui legisladora, ahora dirijo el Observatorio de Género en la Justicia, en el cual las voces no se escuchan tampoco, en lenguas originarias. Y con esta red, con esta red argentina de género, ciencia y tecnología, hicimos muchísimas cosas vinculadas con historia de la ciencia, perspectiva feminista, y sobre todo voy a señalar un hecho muy relevante para mi formación en epistemología, y creo que también para lo que pudiera yo transmitir a través de cursos, etcétera, que es que en 1996 se hizo un congreso de Género, Ciencia y Tecnología en Madrid. Lo organizó Eulalia Pérez Cedeño, que está en la Asociación de Lógica y Filosofía de la Ciencia, ella es catedrática de la Universidad Autónoma, y organizó ese congreso. Yo me enteré en el mes de abril, el congreso era en mayo, había vencido en febrero la entrega de ponencias, pero le escribí y le dije, mira, estoy trabajando sola desde hace 15 años, se conmovió y me dijo, si tenés algo escrito, mandámelo. Le mandé 2 ponencias, me pagó el viaje y ahí la conocí y fui al congreso el primero. Mi entusiasmo era tal que dijo, ¿te animás a organizar el segundo en Buenos Aires? Y le dije, sí, ya había organizado uno sin un peso, organicé el otro sin un peso, con la gente de RACSIT. Y desde entonces, cada 2 años nos reunimos o en España o en América Latina, en distintos países de América Latina. El año que viene va a ser en Madrid, la última fue en Ecuador, el año pasado. Y esa persistencia generó primero una red iberoamericana muy importante, después la posibilidad, en la que yo insisto muchísimo, que es producir filosofía en español, algo que con Diana Pérez tenemos como parte de nuestras, de nuestras obsesiones y nuestras insistencias. En el 2007, con esto voy a terminar, en el 2007 ocurrió algo inesperado, ¿no? Vi un seminario de doctorado que se llamaba Feminismo y Epistemología Crítica, Cuerpos, Emociones, Metáforas, Alteridades. Esto fue en el doctorado en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, y allí estuvo Danila. Estuvo Danila y se entusiasmó con la epistemología feminista. Y esto fue como una explosión de potenciación de entusiasmo, ¿no? Así como nos ven, somos muy entusiastas. Esto fue genial, porque yo ya estaba como en retirada diciendo, bueno, esto no le importa a nadie, no le interesa a nadie, acá no hay... y realmente realimentó mis energías utópicas, la posibilidad de trabajar en común. Con Danila también llegaron sus amichis, Laura, Agostina y otras personas generacionalmente con mucha más potencia y con una formación excelente cada una, y en esta posibilidad de interdisciplina de la filosofía con otros lenguajes, con otros discursos. Y hace unos años, yo creo que fue en el 2018, hablé con Diana Pérez sobre la posibilidad de hacer algo en la epistemología feminista, renovar un poquito, eso que no había ocurrido nunca de manera colectiva, armar un grupo. Y empezamos por hacer como una reunión informativa con Danila sobre qué es la epistemología feminista, y allí lo dejo porque entonces es el presente y el futuro, y paso la palabra. Bueno, gracias. Gracias a que ella no la pasó tan mal durante tantos años. Nosotras ahora somos unas niñas mimadas, nadie nos dice nada, y si nos dicen algo, ella grita. Nuestro trabajo se ha simplificado muchísimo. Y eso lo tenemos muy en cuenta. Bueno, les cuento que, como dice Diana, desde 2018 nos juntamos 2 o 3 veces por mes a trabajar. La mitad hacemos tarea de lectura compartida y discusión sobre ciertos textos fundamentales y muy contemporáneos de las epistemologías feministas, pero más en general de los estudios de género, ciencia y tecnología, ¿sí? El grupo que conformamos, que cada vez se fue ampliando más, hoy somos unas 12, 13 personas más o menos, es interdisciplinario. Tenemos gente de ciencias sociales, de humanidades, de ciencias exactas y de ciencias de la vida. Hay un poco de todo, y eso más o menos pauta
también el tipo de material con el que trabajamos. El tipo de material con el que trabajamos es un material que es siempre interdisciplinario, ¿no? Se necesita un poco de distintas cabezas seteadas en distintos tipos de pensamiento y en distintas trayectorias como para poder generar realmente una lectura más profunda y poder producir un conocimiento un poco más adecuado, ¿no? Los primeros 2 años estuvimos trabajando por sobre todo en temas de epistemología feminista en general, y de ese trabajo resultó un manual de ciencia y género que estamos terminando ahora, se acaba de terminar el proceso de escritura, estamos en proceso de edición y va a salir justamente por la editorial de SADAF en conjunto con Eudeva. Es un manual gordito que tiene una primera parte que es toda de marco teórico, que sirve para cualquier tipo de carrera. En realidad es un manual para estudiar, por sobre todo para estudiantes universitarios, ¿no? IPC, cosas del estilo, en donde se interesen por una mirada feminista en torno a la producción de conocimiento, ¿no? Y la segunda parte tiene algunas cuestiones más específicas disciplinares, ¿no? De epistemología feminista aplicada a la salud, a la bioética, al derecho internacional, bueno, hay varias cuestiones ahí, a las ciencias exactas, etc. Mientras estuvimos trabajando en la producción de ese texto, continuamos con otro proyecto bianual que todavía no lo terminamos, que nos queda por terminar, en torno a el estudio de la categoría de sexo como variable en la investigación biomédica, ¿sí? Nosotros tenemos la convicción, en conjunto con otras filósofas feministas, y en general, digamos, teóricas feministas, porque hay de todo, hay biólogas, hay neurólogas, hay de todo en estas redes internacionales de ciencia y género, de que, bueno, el sexo ha sido un poco el par del sexo-género que ha quedado más tirado por la borda, digamos, sobre todo por la preeminencia en la teoría feminista de las teorías postestructuralistas. Y en ese sentido, bueno, desde mi parte, personalmente, yo trabajo hace muchos años en fenomenología, me vino bárbaro, digamos, poder juntar la cuestión epistemológica y feminista para el estudio, por sobre todo, de la categoría de sexualidad y la categoría de sexo, y de cuerpo sexuado, ¿no? Y, digamos, intentamos trabajar un poco en esa línea que no está tan explorada en Latinoamérica. Como dijo Diana, en general, todo lo que es ciencia y feminismo en América Latina estuvo muy centrado en la cuestión de incluir mujeres en la producción de conocimiento, ¿sí? Pero no tanto en la producción de teoría propia desde América Latina sobre ciencia y feminismo, ¿no? Que vendría a ser como una segunda etapa que hoy en día se está dando más, digamos, gracias al surgimiento de distintos grupos como el nuestro. Nosotros también estamos en comunicación con el Grupo de México, de la Universidad Autónoma de México, con Lucicia, con Giovanni Guerrero McManus, estamos trabajando muchas cosas en común, ¿no? Entonces, en estos 2 años, este año que terminó y el año que viene, seguimos trabajando con el sexo como categoría, como variable, digamos, en la investigación biomédica, y en ese viaje nos pusimos en contacto con Sarah Richardson, que es la directora del Gender Scilab de Harvard, y le solicitamos si podíamos traducir algo de su trabajo para poder justamente divulgarlo, sobre todo en América Latina. Nosotros venimos trabajando muy de cerca con la producción de el Gender Scilab de Harvard, y bueno, tradujimos para análisis filosófico el último paper de ella, que es contextualismo sexual, que esperamos que lo lean porque está muy bueno, que es una de las propuestas teóricas con las cuales más nos alineamos en este momento, que tiene que ver con la propuesta de un marco teórico no esencialista y no binarista para la inclusión del sexo como variable en la investigación biomédica, lo cual es bastante complejo de hacer, por sobre todo no solamente porque esta propuesta del contextualismo sexual se enfrenta con posturas ciegas frente al género, sino también porque se enfrenta a posturas feministas que sostienen que existe una diferencia esencial y binaria entre machos y hembras, que es simple, discreta y estable, ¿no? Y que han conseguido a través de lobby institucional en Estados Unidos, por sobre todo, es ingresar la necesidad de estudiar solo, o sea, machos y hembras únicamente en toda la investigación biomédica, clínica y preclínica, ¿sí? Generando así una solidificación, ¿sí?,
del binarismo y del esencialismo sexual, pero por feminismo, ¿no? Digamos, sería, digamos, de alguna manera un intento progresista, pero que se viene cuestionando en los últimos 5 o 6 años, por sobre todo, y al cual nos hemos sumado desde el que en este momento tenemos pensadas algunas intervenciones en formato paper, algunas para incorporarnos a esta discusión más general que se da en lengua anglosajona, pero por otro lado tenemos el interés de poder generar, digamos, una producción un poco más situada, especialmente en Argentina, teniendo en cuenta que vivimos en un país pionero en ley de identidad de género, en donde partimos de una base muy distinta para poder incorporar distintas normativas en la investigación biomédica. Entonces, bueno, estamos tratando de trabajar un poco cómo podríamos pensar este marco del contextualismo sexual, incluirlo y además en cuestiones normativas a partir de nuestra propia experiencia local, ¿no? Como somos un equipo interdisciplinario, también tenemos una pata tenemos bastantes abogados, porque ¿sabes? También hay muchos abogados, que trabajan también, sobre todo leyendo textos del derecho internacional, de los derechos humanos, cómo se utiliza la categoría de sexo, se utiliza muy mal en general. Entonces, bueno, también trabajamos un poco en ese trabajo más fino, digamos, de exégesis y detección de errores y sesgos en los tratados, en los documentos legales y el derecho internacional que son relevantes para la cuestión que estudiamos. Y además de eso, bueno, tenemos pensado, luego de la publicación del manual, ya empezar con otro libro que va a ser específicamente en castellano, sobre la categoría de sexo. Justamente lo que queremos un poco es mostrar cuál es el estado de la cuestión, por sobre todo en torno a los estudios de la epistemología feminista en torno a la categoría de sexo y su empleo en la investigación biomédica. Y bueno, y también tenemos pensado, digamos, más adelante empezar a trabajar, cuando terminemos con esta parte del sexo como categoría biológica, empezar a trabajar con teoría evolutiva y feminismo, que también es un área en general dentro de la epistemología feminista que está bastante dejada de lado, digamos, no solo en América Latina, sino un poco en general. Estuvimos trabajando en algunas cosas con el grupo Anfibio, ya creo, y supongo que volveremos a trabajar en algunas cosas más porque se solapan nuestros intereses. De hecho, discutimos juntos el texto de Sarah Richardson de contextualismo sexual y demás. Y bueno, eso es un poco nuestro presente y las cosas que tenemos pensado hacer, siempre, digamos, en relación con, por sobre todo, las nuevas tendencias de focalizarnos en la categoría de sexo, ¿sí? En las nuevas tendencias también de los nuevos materialismos feministas, en ese sentido, digamos, salir un poco de la teoría feminista postestructuralista. En general, nuestro marco tiende a ser analítico, justamente, y fenomenológico, porque se complementan también algo que se dio en el área, porque para estudiar la identidad de género se utilizan mucho las herramientas fenomenológicas, el cuerpo sexuado como cuerpo vivido. Así que bueno, nada, eso, creo que estamos, ¿no, chicas? Minutos para preguntas para cualquiera de los grupos y después, sin solución de continuidad, seguimos con el siguiente segmento. ¿Sí? Me quedé perplejo, no conocía mucho de historia nacional, con las expulsiones. Ay, yo también. En el chisme. Y con la advertencia Gladys. ¿Querés ampliar un poquito? Todos tenemos la misma pregunta. Organización filosófica, lo que quieres es chisme. No. ¿Cómo fue vivido? ¿Cómo, más allá de eso? Hacete que te importo yo. No voy a dar nombres propios ahora. Es una situación muy sórdida. Porque tiene que ver con la vida académica, con cómo se hacen las cosas en la vida académica. O sea, se hace un concurso, pero el concurso se decide, por ejemplo, en el baño de varones, donde van los dos jurados y donde la mujer que estaba en el jurado no participa del chuchu. Esto me lo han dicho jurados de concurso. Pasan estas cosas. Entonces,
no todas las reglas que se ponen son reglas que pretenden ser meritocráticas y objetivas, no siempre son meritocráticas y objetivas. Además la meritocracia tiene sexo para nosotras, claramente, así que también eso habría que evaluar. No voy a dar nombres ahora, pero prometo que cuando me jubile, cosas que sí voy a dar nombres, muchos nombres, porque son pequeños detalles. Lo que sí voy a responder es la segunda parte. Son pequeños detalles que van limando las diferencias de las personas que se apartan del camino que se supone apropiado. Y poder resistir o no resistir esa esmerilado que te transforma en latillito, ¿no? Hay una novela que se llama El otoño en Pekín, de Boris Vian, un escritor francés que a mí me gusta mucho, patafísico, maravilloso. En esa novela hay un arqueólogo que busca una pieza mítica, porque se habla en algunos escritos de una vasija que tiene un ojo mítico, pintado en el fondo, entonces se supone que están en unas cuevas, y hay hojas y hojas y hojas contando algo que seguramente Cecilia sabe, pero para mí fue muy sorprendente, cómo con un pincelito y con una agujita iban sacando la arena y van de a poco buscando en ese lugar con los rastros que se tienen. No les voy a relatar todas las páginas, pero imagínense esa expectativa de que están detrás de una pieza de la que se habló pero que nunca se vio, y finalmente la encuentran. La encuentran y la comienzan a desenterrar con muchísimo cuidado, y cuando destapan ese fondo, aparece ese ojo maravilloso, y es un éxtasis de todo el equipo que está allí, lo contemplan un ratito, y luego en el kit, además del pincelito, la agujita, etc., viene un martillo con el que tienen que romper todas las piezas para ponerlas en las cajas que la Universidad de París les dio, que son de 8 por 8 por 8. Eso pasa con la academia muchas veces. Y vos podés ver el ojo mítico, pero no te dejan contarlo si no lo pones en la caja. Y ese es un problema epistemológico. Para mí fue un desafío, justamente, una de las cosas que me impulsó en la epistemología feminista. Ahora, las maneras de desalentarte son muchísimas. Voy a contar una sola que no conté en este relato, y es que cuando en los años 90, en el medio del neoliberalismo, se quiso estimular la investigación en la universidad, que además de docencia hiciera investigación, y entonces se establecieron los llamados incentivos para la investigación, que yo creo que deben llamarse disuasivos para la investigación. Esos incentivos, el primer año que se establecieron, que fue creo que en el año 91, en el mes de febrero había que inscribirse, se enteró el que estaba en el mes de febrero en la UBA, ojito, ¿no? Había que estar en el mes de febrero en la UBA. Te enterabas que tenías hasta fin de mes de febrero para proponerte con lo que hubieras hecho de investigación. Ese incentivo era el 70% del salario, un aumento del 70% del salario. Imaginen los que ahora reciben el incentivo, que creo que están pagando lo del 2019, no se lo pierdan porque ese término más el nuevo banco. Entonces, categorizaba la universidad, categorizaba en una categoría de investigación según la cual uno recibía el incentivo. Me dieron la categoría 2, había categoría 1, 2 y 3, me dieron la categoría 2, o B, no me acuerdo si era con letras primero, creo. Era alta, digamos. Era con letras. Entonces, bueno, un año de incentivos. Al año siguiente me encuentro en el pasillo del 4º piso de la Facultad de Filosofía y Letras con un señor muy conspicuo que me dice, quiero que sepas que te bajé la categoría académica. ¿Por qué? Le digo yo, porque estudias esas boludeces de feminismo. Y le digo, bueno, entonces es una censura temática. Pensá lo que quieras, vos tendrías que seguir trabajando lo que venías trabajando con Carlos Mino. Carlos Mino se había muerto de manera trágica y demasiado pronto para quienes estábamos trabajando y estudiando con él. Se murió a los 49 años en un viaje a Bolivia. Y dije, mira, mi director se murió, tuve que hacer un drástico cambio. Sí, pero publicás en esas revistas feministas, eso no puede ser. Te bajé a la categoría 3. Bueno, dije, yo voy a hacer un pedido de revisión. Entonces hice un pedido de revisión y por recomendación de alguien del área de investigación de la universidad, me dijo, pedí que te cambien de comisión para la evaluación. O sea, que no sea la comisión de filosofía.
Entonces pedí que se me devolviera la categoría 2 y que me evalúe la Comisión de Ciencias Sociales. Y la Comisión de Ciencias Sociales dijo que había que efectivamente subirme de categoría, pero que yo estaba mal evaluada en la 2 y me dieron la categoría 1. Insisto en esto porque... Viste que los de ciencias sociales son Tiene que ver con lo que decía antes, donde en filosofía se veía un error, un estar al margen, en ciencias sociales se veía algo abierto, promisorio y una trayectoria que podía tener algún interés. Bueno, hay muchas historias como esta en la ciudad desnuda. La naturaleza hace su trabajo, la gente se muere y si uno resiste lo suficiente. Tiene trayectoria. Son latigazos muy severos que te hacen dudar si realmente es tu profesión. Agradezco públicamente a Alberto Moreno que me ha sentado a sido sostén cuando dudaba de incluso en mis condiciones intelectuales, porque realmente llega un momento en que dices, bueno, acá, si toda esta gente considera que lo que hago es una estupidez, a lo mejor es una estupidez. Bueno, gracias, Alberto. Modestamente. Vittorio Gassman. Te vas a enterar de los nombres. ¿Alguna breve pregunta más? Y además como estructura de ese, ¿Cómo? como estructura, el que te dijo, tenés que cambiar, es lo menos filosófico y es o sea, él se pone De él tengo muchas anécdotas. se pone en el lugar del juez supremo y él decide que es lo bueno. Cuando le pedimos la primera mesa en el Congreso Nacional de Filosofía, se rió carcajadas. No voy a imitar las carcajadas porque no vas a ver quién era. Yo ya creo que voy adivinando. Dio carcajadas y dijo, está bien, les voy a dar una mesa a las feministas junto con los putos. Y yo dije, ¿qué bueno? Mucho antes de mi feminismo transincluyente. También tengo que agradecerle algunas iluminaciones. Y ahora el grupo de investigación, epistemología explícita, va a editar en Diana con todos los nombres. Otro proyecto. Bueno, Muchas gracias.